Este libro en realidad tiene historia, lo digo porque el origen del libro está en mi tesis de licenciatura, la cual escribí ya hace unos añitos. Todo resultó de un seminario participativo que dirigió la profesora Sonia Jones León entre el 2006 y el 2007, si mal no recuerdo. Sonia, quien ya está pensionada, fue profesora de la Escuela de Filología de la UCR, de donde yo salí, y también de la UNED. 3 personas trabajamos en la investigación que dirigió Sonia y que finalmente titulamos Discursividad fundante de la literatura costarricense entre la civilización y la barbarie. En este trabajo analizamos la polémica del nacionalismo en literatura que se dio en Costa Rica en 1894 y los textos literarios de los actores de esa polémica, fundamentalmente los cuentos de Ricardo Fernández Guardia, Carlos Gallini y Magón. La idea era estudiar qué planteaban esos cuentos, los cuentos de estos autores, en relación con sus afirmaciones en la polémica que se dio en literatura en Costa Rica. La polémica del nacionalismo en literatura, tengo que contar un poco para que más o menos entiendan, ¿verdad? Se dio a partir de la publicación del primer libro de cuentos de Ricardo Fernández Guardia, titulado Hojarasca, que ha sido publicado por la UNED. Gallini, en una carta publicada en un periódico nacional, le reclamó a Ricardo Fernández Guardia que por qué no escribía sobre temas nacionales, ya que los cuentos de Ricardo Fernández Guardia eran europeos desde su punto de vista, ¿verdad? En todo, en las temáticas, en la ambientación, los personajes, etc. Ricardo Fernández Guardia le contestó que no lo hacía, no escribía sobre temas nacionales, porque para él nuestro pueblo era sandio, sin gusto alguno, lo estoy citando. Y por eso no le inspiraba nada. Lo dijo así, de una parisiense graciosa y delicada, pudo nacer la Diana de Judón, pero de una india de Pacaca solo que podía ser otra india de Pacaca. Por supuesto, como puede imaginarse, esto desató una gran controversia entre los intelectuales costarricenses de la época, quienes se dividieron entre nacionalistas, y aquí estaba Gallini a la cabeza, y los cosmopolitas, con Ricardo Fernández Guardia a la cabeza. Sin embargo, esta división, como creo que lo demostramos en la tesis, es superficial. En realidad, todos los autores de la polémica mantuvieron siempre una línea de pensamiento eurocentrista, y está expuesta en las cartas, pero también, creo yo, en la obra literaria de estos primeros autores. La diferencia más bien está en que unos quisieron plantear con su literatura la construcción del ideario de lo nacional, con todas sus contradicciones, y a otros eso les parecía una imposición. Yo, como creo que queda claro con el título de mi libro, trabajé con cuentos ticos, ¿verdad? Por supuesto, esta publicación, la de Cuentos Ticos, es muy interesante estudiarla porque Ricardo Fernández Guardia primero nos dice que no puede escribir sobre lo nacional y luego publica Cuentos Ticos. Yo creo que Cuentos Ticos es una respuesta más a la polémica. Ahora bien, no hay que dejarse engañar por este título, ¿verdad? Mi trabajo, este ensayo del que estamos hablando, demuestra que las representaciones que hace Ricardo Fernández Guardia del tico son ambiguas. Se mueven entre el elogio y la injuria y plantean por ello dibujos, entre comillas, de sujetos nacionales inciertos, ya que no siguen totalmente el ideal de sujeto civilizado que heredamos con los procesos de la conquista y la colonia. El elogio en los cuentos de Ricardo Fernández Guardia se da a partir de las características civilizadas de algunos personajes. La burla se da a partir de la relación entre ciertos sujetos con lo rural, con lo campesino, es decir, con lo indígena. Cualquier rasgo que Fernández Guardia encuentre impropio de lo europeo es satanizado en su trabajo representacional. El sujeto nacional es por ello irrepresentable como sujeto pleno, ya que no cabe dentro de los límites de lo civilizado, según los esquemas que hemos aprendido desde Europa, por supuesto.